Ok, sean todos y todas bienvenidos. Ya estamos en la recta final del examen y no se pongan nerviosos, no se pongan nerviosos. Es normal, uno sentir nervios, pero si hemos estado repasando y todo, no hay por qué ponernos nerviosos. ¿Qué tal? ¿Ya hemos leído este material? Espero que sí. Y la verdad es un tema muy bonito. Vamos a hablar un poco sobre la guerra civil, que ya hemos tocado en temas anteriores, y también acuerdos de paz y los nuevos movimientos sociales. Y para los que no me conocen, mi nombre es Óscar Armando Enríquez Rodríguez. Actualmente estudiante del cuarto año de la licenciatura en informática educativa y estamos para servirles. Las actividades que vamos a desarrollar en esta tarde de domingo es en el saludo de bienvenida. Vamos a desarrollar la actividad, unas rondas de preguntas, avisos y la despedida. Bueno, ¿qué vamos a ver? El temario es nuestra introducción, el segundo momento, la guerra civil de los años 80, el tercer momento, los acuerdos de paz y los nuevos movimientos sociales, y qué son los movimientos sociales y las características de y qué pretenden luchar estos movimientos sociales. Pero ustedes van a decir, hey, ¿por qué estamos viendo el segundo y el primero? El primero me parece que ya lo vieron con antelación con los otros compañeros tutores, así que en esta oportunidad nos tocan ver el segundo y el segundo y el tercer de los momentos y de los movimientos sociales. Entonces, en manera de introducción, sabemos que desde la independencia del siglo XIX han marcado cambios fundamentales en las estructuras de las clases sociales constituidas como los terratenientes, cafetaleros, trabajadores agrícolas, artesanos u obreros que se movilizaron alrededor de la economía y la política. Desde entonces, durante el siglo XX, fue decisiva la presencia y participación de los sectores dominados como movimientos sociales y en sus distintas formas de organización, como así lo indica la movilización e insurrecciones de 1932, las huelgas de 1944, hasta la guerra civil de los 12 años, desde el año de 1980 hasta el año de 1992, con con lo que la gente intentan construir una democracia. Entonces, entrando ya en tema del segundo momento, en la guerra civil del año de 1980, sabemos que todo esto viene desde aquel golpe de Estado del 15 de octubre de 1979. Acá sucedieron, antes de esta guerra, sucedieron muchas circunstancias por las cuales hubieron grupos de movimientos sociales, los cuales se formaron y se unieron para realizar lo que era esta guerra. Esta guerra civil, como vimos en el slide anterior, duró 12 años, desde el año de 1980 y 1992. Muchos de ustedes quizás no vivieron esta etapa del país, y toda esta guerra fue el resultado de la agudización de las contradicciones económicas, políticos e ideológicas y medioambientales, y cuales vinieron a tener una modernización de la sociedad con la que el capitalismo industrial impuso el modelo agroindustrial. Como sabíamos nosotros, antes el país era netamente cafetalero. Entonces, todas esas contradicciones que quizás estos grupos tenían, es donde vino a agudizar lo que, para tener el punto de arranque de lo que era la guerra. Y aquí se buscaban para mejorar, con este modelo agroindustrial, se buscaba mejorar el proceso de acumulaciones capitalistas de empresas transnacionales y de la burguesía local, en detrimento de la clase trabajadora. Y aquí vino a alentar la crisis política del año de 1960 a 1970, y el cual todo esto vino a desembocar en lo que es la guerra
año de 1980. Como hablamos también de los movimientos sociales, parte de eso, de lo que hubo en la guerra civil, fueron movimientos sociales. Acá vemos que los movimientos sociales, con su gama de organizaciones populares, constituyeron lo que fue el FMLN, o que conocemos como el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Y sabemos que este grupo se formalizó, por decir así, el 10 de octubre de 1980. Acá vemos donde se impulsaban las luchas de las clases, que entró esta nueva fase de la política militar con la que se sustituyó el voto electoral por los fusiles ante las frecuentes fraudes. ¿Se acuerdan cuando mirábamos que hubo las famosas dictaduras y que sucedía todo eso? Entonces, acá ellos buscaban tener el poder en base a las armas. Por eso que dice acá que se vino como a sustituir el voto electoral por los fusiles ante los fraudes que existían. Ellos no estaban a favor del fraude. Entonces, la forma en que se manifestaban era a través de las armas. También vemos que la población se organizó del campo y de la ciudad, se incorporó para la guerra civil contra el poder de la burguesía, el ejército y las políticas contrainsurgentes de los Estados Unidos. Si nos vemos un poco de historia, como vemos aquí que la fase política militar da inicios a la lucha de las clases. ¿Por qué político-militar? Ya que en los 80 se dieron los famosos fraudes electorales, como les decía, y en lo militar el enfrentamiento con la Fuerza Armada o el Ejército contra los movimientos sociales, que eran ya los grupos armados del FMLN. Acá, en este instante, el FMLN no era un partido político, era nada más un grupo un grupo de personas el cual buscaba tener poder. Y acá hubieron las fuerzas o los movimientos sociales que se unieron contra estas injusticias, las vamos a ver a continuación. El FPL, y esto pongan mucha atención con los nombres de estos grupos. El Fuerzas Populares de Liberación, la Resistencia Nacional, el Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos o el PRTC. La Resistencia Nacional, anteriormente que le había mencionado, era el RN. El Partido Comunista Salvadoreño, el PCS, y el Ejército Revolucionario del Pueblo, el ERP. Estos 5 movimientos formaron lo que hoy en día es el FMLN. El que era más fuerte de todos estos, el que por decir así, el que es yo le llamo así, como el que es como el papá del Frente Farabundo Martí, donde nació todo, es el FPL. Acá, de todos estos, formaron uno solo, el cual es el FMLN. Y me pueden decir, hey, pero ¿por qué comunista? Como mirábamos anteriormente, el ejército era financiado por Estados Unidos y el FMLN era financiado por la ex Unión Soviética o lo que es ahora Rusia. Por eso que se ve bastante lo que es el hoz y el martillo, como le llamamos muchos, de lo que es en el FPL y en el PCS. Por eso es que se denominan como de tintes, por decir así, entre comillas, comunistas al FMLN, porque como les repito, era financiado por países con ese tinte. Uno de ellos, el principal, la ex Unión Soviética o lo que es ahora Rusia. Entrando al tercer momento, vamos a lo que es los acuerdos de paz
y los nuevos movimientos sociales. Acá vemos que con la firma de los acuerdos de paz, el 16 de enero de 1992, finaliza uno de los periodos más convulsionados de la historia salvadoreña. La participación de las organizaciones de las Naciones Unidas, o en sus siglas ONU, también países de latinoamericanos que se unieron como parte de este diálogo, ya sea Venezuela, Colombia, Costa Rica y Panamá, fue decisiva en el proceso de este diálogo y negociación. Pero, Oscar, ¿qué fue lo que pasó antes de todo este proceso? Nosotros solo vemos las noticias y que el 16 de enero de 1992 en Chapultepec, México, pero hubo un proceso de años, de años. Solo pongámonos a pensar que la primera reunión fue el 15 de octubre de 1984. 12 años después fue cuando ya culminó todo ese proceso. No fue un proceso corto, fue un proceso de años. Inclusive hubieron años donde ni siquiera se sentaron a negociar. Hubieron periodos de que nadie decía, hey, ¿qué pasa? ¿Cómo van los avances y todo eso? Fue un periodo prácticamente desde casi de abril del 90 hasta a diciembre, donde ya se miraban más la luz al final del túnel, como se dice. Pero el 15 de octubre de 1984 se hizo la primera reunión de La Palma en el departamento de Chalatenango. Acá se tuvo como parte de la iniciativa del ingeniero José Napoleón Duarte, quien era el presidente de ese entonces de nuestro país. Él tuvo la iniciativa para lograr una salida positiva. Acá se propone la negociación de la paz. El 15 de octubre de 1984 es donde se tiene esa primera negociación. Es el primer paso para poder llegar allá a Chapultepec, México. Luego existe otra reunión. ¿Cuándo? El 30 de noviembre de 1984 en Ayangualo, en La Libertad. En esa reunión los resultados no eran los esperados. Aún había enfrentamiento entre los dos bandos, pero se aprobó una comisión especial que se nombró para poder negociar con el gobierno y la guerrilla. En esta fecha, la Iglesia Católica le solicitó a los dos bandos una tregua entre el 22 de diciembre de 1984 al 3 de enero de 1985. Esto con el fin para que todas las personas pudiéramos gozar de una bonita Navidad y de fiestas de fin de año tranquilas en familia. Y otro acuerdo que se logró es que se continuara con el diálogo. O sea, no hubieron tantas pautas en que y si iba a haber cuándo se iba a haber una paz definitiva, no hubo, pero nada más hubieron esos acuerdos. Uno de ellos era la tregua, que es a petición de la Iglesia Católica, y la otra es que continuaran con el diálogo. Posteriormente, el 19 de septiembre, hay una reunión en que solo se presentaron representantes del gobierno y representantes del FMLN no se llegaron por tener desconfianza en los acuerdos. Acá no hubo puntos favorables para ninguno de los dos puntos. Por eso la dejé en tercer plano, porque esa reunión no fue tan efectiva. De ahí hubo un vacío. Después de esa reunión hubo un vacío hasta donde surge el 11 de octubre de 1989. Acá en esa reunión fue en San José, Costa Rica, un país neutral. No se quisieron reunir acá. Acá se pidió que se reanudaran los diálogos, pero esa reunión
hubo algo. Después de esa reunión, un mes después, existió lo que quizás la parte más oscura de la guerra. Fue la famosa ofensiva denominada Hasta el Tope. El 11 de noviembre de 1989 surgió la ofensiva, la cual finalizó el 12 de diciembre de ese mismo año. Acá en esa ofensiva vieron que ya no iban, ya decidieron, mejor después de eso, hubo otro tiempo más de que no se reunieron. Hasta después de la ofensiva que finalizó el 12 de diciembre del 89, ya quizás empezaban a tener más acuerdos. Pero imagínense, desde diciembre hasta abril, prácticamente fueron enero, febrero, marzo, 4 meses y también de mucha zozobra en el país. Acá la reunión se efectuó en Ginebra, Suiza. Acá después, imagínense, y aquí ya habían pasado 6 años desde la primera reunión del 15 de octubre. Acá, después de este tiempo, se vuelven a firmar un acuerdo entre el gobierno y la guerrilla. Y aquí se establece ya como los objetivos fundamentales para poder dar fin al conflicto armado. Y ya van a que la ONU pueda intervenir en estas negociaciones de Ginebra. Después de esta reunión en Ginebra, se hace una reunión en Caracas, Venezuela, el 21 de mayo de 1990. En esta reunión se tiene como resultado una firma de un segundo acuerdo donde se establece una agenda donde se incluirían en los acuerdos de paz, como lo que era lo de la Fuerza Armada, donde aquí se miraba que si iba a continuar o no la Guardia Nacional, la Policía Nacional, la que existía en ese entonces, las reformas electorales y judiciales, la creación de la Procuraduría de los Derechos Humanos, y se establece que las Naciones Unidas iban a velar por el cumplimiento tanto de la agenda como de los futuros acuerdos que iban a existir. Ya después, ya Cristiani en la presidencia, se establece otra reunión en Costa Rica, una segunda reunión en Costa Rica. Acá se establece ya un acuerdo entre los dos bandos y que el gobierno se compromete por el respeto de los derechos humanos acá en el país y la promoción y la vigencia y la preservación de estos, y que siempre estuvieran estos auditados por las Naciones Unidas. Ya después viene una fecha también importante. Y acá eran exactamente, como dice la canción, faltando 5 para las 12, en Nueva York, hace una firma donde ya se establece el cese de las armas ya definitivo. Imagínense esa fecha. Yo tengo aquí un vago recuerdo mental de esa fecha, porque yo soy parte de esa época. En esa fecha, imagínense uno qué pensaba a las 12 de la noche, uno queriendo estar pendiente del abrazo y todo eso, pero nosotros estábamos pendientes de qué pasaba en Nueva York. Cuando hacen un enlace a eso casi de las 12 de la noche, en el noticiero que daba las noticias, casi 24 horas, donde la reportera casi llorando anuncia que ya había un acuerdo definitivo. Ese acuerdo definitivo se logró ya después de casi 6 años. Casi 6 años estuvieron en esa lucha. Acá en Nueva York se sientan ya las bases de la firma de los acuerdos de paz que se iban a dar 16, casi ya un año, casi 2 años después, el 16 de enero. Y todo eso es el camino que pasó para poder llegar a la paz. Acá el espíritu de los acuerdos de paz
abre un nuevo escenario en el que se contribuyera a la democratización entre ellos. También era el crear un foro para la concertación económica y social donde tendría participación igualitaria el gobierno, el sector laboral y el empresarial. También el de revisar el marco legal para promover un clima de armonía. El objetivo era lograr el desarrollo económico en beneficio de los habitantes, el poder analizar la situación de las comunidades marginales urbanas y el proponer soluciones y fortalecer programas de compensación social para poder aliviar la extrema pobreza. Y donde surgen las tres instituciones que se mencionan. El Tribunal Supremo Electoral surge para evitar nuevos fraudes electorales. La Policía Nacional Civil es para garantizar la seguridad nacional y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos para velar por el cumplimiento de los derechos humanos. Ok, no sé si hay alguna pregunta hasta el momento o continuamos. Bueno, continuando con el siguiente tema, los nuevos movimientos sociales. ¿Por qué surgen? Acá hay un pequeño extracto que dice que la vida cotidiana se ve afectada por la espiral de la violencia, el recrudecimiento de la represión, alzas a la canasta básica, del transporte, gasolina, a los problemas del pasado no resueltos. Se agregan los del presente. Aquel movimiento sociales que los enfrentó aguerridamente, ahora es un partido político que desde la oposición participa en las demandas. Señala este párrafo, los trágicos años del neoliberalismo mercantilista son las causas de la crisis económica, el desempleo, bajos salarios, el agotamiento de los recursos naturales, el constante éxodo de jóvenes en edad productiva y con ciertas calificaciones, pero se debe promocionar la tolerancia democrática para generar espacios de la participación de las organizaciones sociales y los organismos no gubernamentales y de la gente organizada. Es un extracto del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Acá espero, hay un pequeño video, espero que no tengamos problemas al escucharlo. Si no, por favor, me lo dicen. Bueno, como vimos en ese video, la organización sociales, lo puse ahí como ejemplo, esa que está en contra de las AFP, pero en sí hay muchísimas más, porque los nuevos movimientos sociales vienen a hacer como una contradicción a lo que no les gusta y, y están en su derecho de poder luchar por eso. Acá vemos que, porque sabemos que en cada periodo de tiempo surgen nuevos problemas. La crisis económica, los desempleos, los bajos salarios, el agotamiento de los recursos naturales, porque en sí hay varios grupos los cuales luchan en pro de cada uno de los problemas de la sociedad. Como mirábamos de ejemplo en ese video, era uno que estaba en contra de las AFPs. Pero, ¿qué son los movimientos sociales? Es una colectividad de personas unidas por una ideología y por la determinación de desafiar el orden existente en pos de los objetivos implícitos en estas creencias, fuera de las causas institucionalizados de intermediación de intereses. Y también estos grupos están constituidos por un conjunto de organizaciones populares de nuevo tipo de identidades, motivaciones y demandas variadas, pero siguen siendo en torno o en contra de las actuales burguesías que existen. Acá vamos a ver una serie de características de los movimientos sociales. Están estas y también están otras que se las van a presentar en el siguiente slide, pero memorícense estas.
la capacidad de movilización, una acción colectiva, una naturaleza temporal, orientadas a un cambio social, la existencia de una ideología y una estructura y organización. Estas también pueden verse como que su base social trasciende la estructura de clases. Acá pueden haber personas de cualquier clase social. No se identifican con una ideología política en particular. Buscan una ampliación de los sistemas de participación en las decisiones de intereses colectivos. Son heterogéneos y desarrollan formas de organización un tanto descentralizadas y tratan de mantener cierto distanciamiento del modelo tradicional de las organizaciones políticas. Esas son las características de un movimiento social. Y también estas poseen lo que son temas de lucha. Los temas de lucha en los que se enfocan los nuevos movimientos sociales son tres. Los organismos defensores de los derechos humanos. Y como vemos, esto viene desde los acuerdos de paz, los cuales era un eje principal, los derechos humanos. Y acá donde se ven también los temas de lucha de estos movimientos sociales, que uno es la defensa de los derechos humanos. También hay agrupaciones de mujeres y también están los grupos de protección o con tema del medio ambiente. Al lado derecho aparecen una serie de ejemplos de grupos los cuales son parte de movimientos sociales. En el video estaba el representante de uno que se llamaba As-Goju. También está el Simetris, que son sindicatos. Estos grupos son sindicatos. La mayoría, o por decir, todas las alcaldías poseen sindicatos. También están los movimientos populares de resistencia, el CRIDPES, el CONFRAS, el FUNPROCUP y el movimiento feminista y ecologista. Y no solo son estos, existen una infinidad de grupos o movimientos sociales, el cuales están en lucha para que se cumplan y, como les repito, todos estamos por decir, tenemos, no sé si sería la obligación o podemos, más bien, podemos ser partes de movimientos sociales, los cuales estén a favor de los que están a favor de nuestros derechos. Nosotros como ciudadanos podemos ser parte de estos movimientos. Ok, no sé si tienen alguna pregunta referente a este tema. No hay, no hay. Entonces, vamos a realizar una serie de preguntas, las cuales traigo acá. La vamos a realizar como lo hicimos en la videoconferencia pasada. Ya tenemos por acá la ruleta. Vamos a cerrar esto. Y vamos a ver la lista de los que estamos participando. A ver, Maxine. Hola, hola, Maxine. No sé si puede escucharnos. Maxine. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, mucho gusto. Vamos a ver Gracias. cuál premio se ha ganado. Tan fáciles las preguntas. Y el premio es que nos mencione 2 características de los movimientos sociales. Solo 2. Ahorita. Solo 2. Eran 6. La acción colectiva. La acción colectiva, ¿existe una ideología? Excelente, excelente, excelente. Capacidad de movilización. Excelente, perfecto. Excelente, muchísimas gracias. Bueno. Vamos a ver otro afortunado o afortunada.
Jordi Aguilera. Jordi. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mucho gusto. ¿Ya listo para el examen? Ya listo. Excelente. Vamos a ver si ojalá le salga esta pregunta. Ya le vamos a faltar 49 para poder ingresar a la universidad. Jordi, ¿qué sucedió el 16 de enero de 1992 en el castillo de Chapultepec, México? La firma de los acuerdos de paz. Excelente, excelente, excelente. Vamos a ver. Gabriela Mejía. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mucho gusto. Vamos a ver qué premios se ganan. La fecha que surge el FMLN. La fecha que surge el FMLN. El 10 de octubre de 1980. Excelente, así es. Excelente, excelente. Vamos a ver hoy con José Mauricio Sandoval. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Ya listo? Sí, ya listo. Excelente, excelente. Perfecto, vamos a ver. La fecha de la primera reunión de negociación de la paz en El Salvador. Fue en La Palma, Chalatenango. El 15 de octubre de 1994. La Palma de Chalatenango. Restale 10 años, porque escuché 1994. 1984, perdón. Exacto, exacto, exacto. 15 de octubre de 1984. Excelente. Excelente. Rogelio Hernández. Rogelio. No está. Ajá. Hola. Okay. Hola, mucho gusto. Aquí va a estar ya la ruleta llegando al premio de que si nos menciona 2 movimientos sociales que formaron el FMLN. El Ejército Revolucionario del Pueblo, el Partido de la Revolución Centroamericana, el Partido de la Revolución de los Trabajadores Centroamericanos, las Fuerzas Populares de Liberación, la Resistencia Nacional con sus Fuerzas Armadas, el Partido Comunista. Excelente, excelente. Excelente, buenísimo. Ya solo nos quedan 2 participantes. Y no sé, quiero ver si Maggie Villalta ya participó. Entonces continuamos con Jocelyn Ramírez, Esmeralda Pineda. Dígame, aquí estoy. Ok, Esmeralda. Vamos a ver qué preguntita nos toca responder. Y que nos menciones 2 temas de lucha de los nuevos movimientos sociales. 2 temas de lucha. Fueron los últimos que vimos. Eran 3. Agrupaciones de mujeres, medio Exacto. ambiente. Exacto, excelente, 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 excelente. Excelente, excelente. Ok. Como mirábamos los organismos defensores de los derechos humanos, agrupaciones de mujeres y medio ambiente. Ok, y no sé si tendrán alguna otra pregunta referente a este tema. Ok, nada más No. nada más agradecerles por su tiempo. Un domingo donde muchos quisiéramos estar disfrutando, quizás en la playa o haciendo otras cosas, pero gracias por su asistencia y muchísimas gracias por su atención y ánimos, no se desmayen y estamos a la orden.